Cuando tenía 14 años, vivía en la capital de Estonia, en un departamento de 4 habitaciones con mis padres, mi hermana, mi hermano y nuestro perro. Mi mamá y sus padres se habían mudado ahí cuando ella tenía 5 años. Según me contó, cuando tenía unos 8, un día estaba desayunando en la cocina y se encontraba sola en casa. En esa época no había televisores, computadoras, ni teléfonos, al menos no en Estonia. Ella solo escuchaba la radio cuando, de repente, escuchó el picaporte de la puerta moverse. Se volteó y vio cómo el picaporte subía y bajaba por sí solo. Si realmente hubiera alguien intentando entrar, lo habría visto, porque la puerta tenía una ventana grande por la que se podía ver claramente. Sin embargo, no vio nada. Solo observó cómo el picaporte seguía agitándose. Cuando cumplí la edad suficiente para quedarme solo en casa, me emocioné. Pensaba que podría hacer lo que quisiera, comer todo el dulce que me apeteciera y cosas así. Pero esa emoción se esfumó rápido. Solo cuando estaba completamente solo, empezaba a escuchar cosas caer o moverse. Siempre llamaba a mis padres y, cuando llegaban, todo seguía en su lugar, pero yo juro que había escuchado esos ruidos. Mi papá me creía, pero mi mamá era más escéptica. Al principio intenté convencerme de que me lo estaba imaginando, pero los sonidos se volvían cada vez más frecuentes, y lo más extraño era que solo ocurrían cuando estaba solo. Si había alguien más en casa, no se oía nada. Pronto comencé a sentir miedo de quedarme solo. Todavía no teníamos al perro, así que nunca me sentía seguro estando ahí. Durante el verano, me sentaba en un banco afuera del edificio, esperando a que mis padres llegaran para poder entrar. En otoño e invierno, me quedaba en el vestíbulo del edificio, una habitación pequeña que daba al apartamento. Me sentía más seguro ahí porque, si algo ocurría, podía salir corriendo en un segundo. Recuerdo una noche de otoño, cuando tenía 12 años. Había discutido con mi mamá por algo, entré a mi cuarto y azoté la puerta. Me tiré en la cama y comencé a llorar. Estaba llorando tan fuerte que, de repente, escuché un susurro justo al lado mío. Alguien estaba diciéndome, "Shh", como si intentara calmarme. Fue tan claro, tan real, que sentí un escalofrío recorrerme. Salté de la cama y corrí fuera del cuarto, con la piel de gallina. Le conté a mi mamá lo que había pasado, pero ella, todavía molesta por nuestra discusión, solo dijo que probablemente habían sido los vecinos. Pero yo lo sabía, era como si realmente hubiera alguien a mi lado. Incluso sentí su aliento en mi oído. Esa noche, después de insistir mucho, logré que me dejaran dormir en la habitación de mis padres. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Cuando me quedaba solo en casa, seguía escuchando cosas caer una y otra vez. A veces, mientras esperaba en el vestíbulo, escuchaba susurros al otro lado de la puerta del apartamento. No podía entender lo que decían, pero la forma en que lo hacían era como si me estuvieran llamando, invitándome a entrar. Yo no iba a hacerles caso. Lo que hizo que mi mamá empezara a creerme fue cuando mi hermana pequeña, que tenía 3 años en ese entonces, empezó a ver cosas. Una noche, se despertó llorando, y mi mamá fue a ver qué pasaba. Mi hermana le preguntó por qué había un hombre parado ahí, señalando hacia la pared. Mi mamá miró, pero no había nadie. Eso pasó varias veces, en medio de la noche, cuando ella decía ver sombras o lo que llamaba mujeres de la luna. Cuando le pregunté quiénes eran esas mujeres, me dijo que no me preocupara, que no eran malas, solo venían a verla de vez en cuando. Por más que traté de convencerme de que solo eran historias de una niña pequeña, había algo en sus palabras que me inquietaba. Mi mamá decidió llamar a unos psíquicos para que revisaran la casa. Uno de ellos dijo que podía sentir algo, y explicó que en nuestro hogar había una especie de portal por donde pasaban los espíritus. Yo no creía mucho en esas cosas, pero de todos modos buscamos en la casa para ver si sentíamos algo diferente en algún lugar. Al final,
todos terminamos rodeando un pequeño espejo que yo había traído a casa un día. Los psíquicos dijeron que ese espejo era el portal. Nos dijeron que teníamos que romperlo. Así que, a pesar de que yo no quería, mis padres lo rompieron. Curiosamente, desde entonces, no hemos vuelto a escuchar o ver nada extraño. Por fin, cuando estoy solo en casa, realmente me siento solo, y espero que siga siendo así. Cuando tenía 14 años, mi mamá no llegaba a casa hasta las 6 de la tarde, a veces incluso más tarde. Trabajaba hasta tarde porque tenía que quedarse a organizar las cuentas, llevar el dinero al banco, ordenar el almacén y revisar el edificio. Era la última en irse. Mientras ella trabajaba, yo me encargaba de las tareas de la casa. Una vez terminadas, subía a mi cuarto a ver televisión o jugar videojuegos. Recuerdo perfectamente el día en que ocurrió esto porque fue aterrador. Era el 7 de octubre y estaba solo en casa. Estaba haciendo mis tareas cuando escuché un golpe fuerte en la puerta de atrás. Fue extraño, porque estaba seguro de que había cerrado la reja con llave. Me acerqué a la puerta, que tiene un gran panel de vidrio por el que se puede ver si alguien está afuera, pero no había nadie. Pensé que tal vez algo había golpeado la puerta por el viento, así que volví a lo mío. Pocos minutos después, mi gato empezó a bufar frente a esa misma puerta. La casa era bastante grande, así que me tomó algunos segundos llegar, pero cuando lo hice, el gato estaba enloquecido, arañando la puerta. Lo dejé salir, y después no pasó nada raro, hasta que las cosas se salieron de control. Más tarde, cuando volví a meter al gato, este entró como si lo estuviera persiguiendo un perro, con el pelo erizado y corriendo a toda velocidad. Me pareció raro, pero traté de no preocuparme demasiado. Subí a mi cuarto para jugar videojuegos, y entonces vi algo que literalmente pasó caminando rápido frente a la puerta de mi habitación y se fue por el pasillo. Me congelé, escuchando atentamente si había alguien en la casa. Segundos después, la puerta del cuarto de mi hermano se cerró de golpe, y el gato empezó a maullar desesperadamente y a arañar la puerta. Corrí hacia la habitación, pero la puerta no se abría. Ese cuarto no tenía cerradura, así que el miedo se apoderó de mí. Salí corriendo directo a la casa de mi abuela, que vivía a una calle de distancia. Cuando mi mamá llegó, le conté cada detalle de lo que había pasado. Ella subió corriendo al cuarto de mi hermano, pero la puerta estaba abierta, y de hecho, todas las puertas de la planta alta estaban abiertas, con el mismo ángulo exacto, como si alguien las hubiera abierto meticulosamente. Fue lo más inquietante que había visto. Mi mamá me miró con cara de pocos amigos y me acusó de inventar todo para asustar a mi hermano menor. Por supuesto, lo negué, pero ella seguía dudando. Al día siguiente, mi mamá trabajaba hasta las 7 y yo no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Estaba nervioso mientras lavaba los platos, mirando constantemente por encima del hombro. Subí a ver una película para despejarme, y a mitad de la película me quedé dormido. Me despertó el sonido de vidrio rompiéndose. Corrí hacia las escaleras para ver qué había pasado, y vi aquella misma figura de antes. Pasó frente a mí y se dirigió hacia las escaleras, sin siquiera notar que yo estaba allí. Asustado pero curioso, bajé y grité al ver que todos los cajones y armarios estaban abiertos, y la puerta también. Los platos estaban hechos pedazos, el suelo cubierto de vidrios rotos. Esta vez, cuando le conté a mi mamá lo ocurrido, me creyó. Sabía que no estaba loco, porque nadie en su sano juicio rompería todos esos platos. Han pasado 4 meses y no ha vuelto a ocurrir nada. Hasta el otro día. Llegué a casa después de la escuela y encontré a mi mamá pálida. Me dijo que esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, había visto la figura pasar frente a ella. Lo que sea, sigue aquí.
Hace algunos años, cuando tenía 12, me quedé solo en casa un día de nieve. Era un martes después de las vacaciones de febrero, pero lo curioso es que casi no había nieve. El verdadero peligro era el barro. Mis padres se fueron alrededor de las 9 para trabajar en su empresa, y no tenían pensado quedarse en casa solo por el mal tiempo. Yo me fui a mi habitación, encendí la televisión y me puse a ver videos en YouTube y a jugar en mi teléfono. Sin darme cuenta, me quedé dormido y me desperté cerca de las 10. Seguí usando el teléfono cuando, al cabo de unos minutos, escuché algo. No le di mucha importancia. La casa a veces cruje o hace ruidos cuando se asienta, cosas normales. Pero esos ruidos empezaron a volverse sospechosos alrededor de las 11:15, justo cuando sentí ganas de ir al baño. Me levanté y abrí la puerta trasera de mi habitación. Para explicar un poco, mi cuarto es una especie de pasillo entre el corredor del piso de arriba y otro pasillo que lleva hacia el oeste, donde está la escalera. Mi habitación está justo a la izquierda en la parte superior de la escalera del este. Básicamente, si alguien entrara a la casa, yo sería el primero en encontrarme con él. Cuando abrí la puerta trasera, escuché pasos en el primer piso, justo debajo de donde yo estaba, en la cocina. Luego, los ruidos se detuvieron. Los pasos se habían detenido exactamente debajo de mí. Decidí que podía aguantar un poco más las ganas de ir al baño, así que cerré la puerta y volví a mi cama, esperando y escuchando. Después de un rato, la tensión era demasiada, así que grité que se fueran de mi casa. En ese instante, escuché un ruido aún más fuerte, como una bota golpeando el suelo, justo al pie de la escalera del este. Me levanté de la cama de un salto y busqué algo para defenderme. Escuché otro golpe en la escalera, esta vez más cerca, y empecé a llorar. Llamé a mis padres y a mi mejor amigo, ya que su madre trabajaba con mi mamá. Mi amigo y su madre fueron los primeros en contestar, y me aseguraron que mi mamá ya venía en camino. Una vecina que vivía en nuestra propiedad también dijo que pasaría a ver qué pasaba. Eran las 11:30 cuando finalmente escuché la puerta principal abrirse. Era mi vecina, llamando mi nombre. Después de un minuto más de llanto, me sentí lo suficientemente seguro para decirle dónde estaba. Subió hasta mi habitación y le abrí la puerta. Me sentí tan aliviado al verla. Salimos de la habitación y, al revisar, no parecía que faltara nada. Sin embargo, la puerta de un pequeño cuarto de almacenamiento estaba completamente abierta, y algunos rollos de papel higiénico se habían caído al suelo. Lo más inquietante fue cuando bajé a la cocina, donde había escuchado los primeros pasos. Ahí encontré un par de huellas mojadas y llenas de barro, de un tamaño que correspondía a una bota de unos 38 centímetros. Nadie en mi familia usa un calzado de ese tamaño, ni teníamos botas que coincidieran con esas huellas. No sabemos quién o qué fue, pero estábamos seguros de que alguien había entrado en la casa, y lo peor de todo es que estuvo peligrosamente cerca de mi habitación. Mi madre pensó que tal vez fue algún borracho que se metió buscando un lugar para descansar, pero incluso si hubiera sido algo paranormal, no me sorprendería. En el pasado, algunas personas habían muerto en esa casa. Las peores cosas, las peores personas, siempre están al acecho, esperando el momento oportuno. Y cuando los autos no están en el camino de entrada y la mayoría de las luces están apagadas, es una invitación muy obvia para los problemas. Incluso si todavía estás adentro, sin darte cuenta de que tu vida podría estar en peligro. Soy hijo único y crecí en un pequeño pueblo. Mis padres siempre trabajaban mucho y a menudo tenían problemas para pagar las cuentas, así que solían hacer horas extras o incluso tener varios trabajos. Por eso, me quedaba solo en casa bastante seguido. En ese entonces tenía 14 años y esa noche, tanto mi mamá como mi papá estaban trabajando turnos de cierre.
así que estuve solo en casa desde que salí de la escuela hasta las 10 o 11. Para pasar el tiempo, generalmente veía televisión o salía a caminar por el bosque detrás de la casa. Después de llegar de la escuela y comer algo, decidí salir a caminar por mi ruta habitual mientras todavía había luz. Era un sendero de unos 4 kilómetros a través del bosque, por el que casi nunca veía a nadie más. Sin embargo, a 1,5 kilómetros de la caminata, noté a un hombre en el sendero, sentado con la espalda apoyada en un árbol. Llevaba una chaqueta azul oscuro y una gorra roja inclinada hacia abajo, cubriéndole los ojos y gran parte de la cara. Por la forma en que estaba encorvado, parecía que estaba dormido. Traté de pasar de largo sin hacer ruido, pero cuando estaba a solo un par de metros, levantó la cabeza de repente y me miró directamente. Sus ojos se veían cansados y enrojecidos, y tenía una expresión perturbadora, como si estuviera molesto o algo así. Seguí caminando, pero sentí un escalofrío y comencé a acelerar el paso, casi corriendo por el resto del sendero hasta llegar a casa. No vi que me siguiera, pero cerré todas las puertas con llave por si acaso. Aunque estaba acostumbrado a estar solo en casa, todavía me asustaba con facilidad. Revisé las ventanas una última vez antes de intentar distraerme viendo televisión. Solo habían pasado unos minutos desde que la encendí cuando escuché una voz en la puerta trasera. Pausé el televisor y presté atención. Un hombre estaba llamando varias veces, diciendo, «Hola». Me levanté y miré por el pasillo principal. Ahí estaba el mismo tipo de la gorra roja y la chaqueta azul, parado en la puerta trasera, casi pegando la cara al vidrio para mirar adentro. Me escondí rápidamente detrás de la esquina, pero debió haberme visto, porque de inmediato dejó de llamar y empezó a intentar abrir la puerta a la fuerza. Me quedé congelado en medio de la sala, escuchando cómo la puerta se sacudía contra la cerradura. Después de varios intentos, se fue. Llamé a mis padres, y ellos llamaron a la policía, pero nunca lo encontraron. El hecho de que me hubiera seguido hasta casa y luego tratara de entrar, me dejó pensando en lo que realmente quería hacerme. Mi esposa y yo acostumbrábamos tomarnos unas vacaciones cada año en lugares diferentes. Era nuestra forma de alejarnos de la rutina diaria y pasar un tiempo de calidad juntos. Ese año habíamos reservado una cabaña en el estado de Washington, un lugar apartado y, según la descripción en internet, tranquilo y pacífico, alejado de cualquier otra cosa o persona. Vivíamos en ciudades llenas de gente la mayor parte del tiempo, así que esto nos sonaba perfecto. Cuando aterrizamos, fuimos a un supermercado cercano para comprar lo que necesitábamos y luego tomamos un taxi hasta la cabaña. No alquilamos un auto porque solo estaríamos 3 días y queríamos pasar el tiempo en el mismo lugar. Si cambiábamos de opinión o necesitábamos algo más, siempre podíamos pedir un Uber. El trayecto en taxi duró un poco más de 1 hora desde el pueblo donde aterrizamos. La mayor parte del viaje transcurrió entre enormes cadenas montañosas y un paisaje cubierto de árboles. Era realmente hermoso, y eso nos puso a ambos de buen ánimo para nuestra estancia. Alrededor de las 7 de la tarde, llegamos a la cabaña. Estaba completamente sola, en medio del bosque, y el camino que conducía a ella no era más que unas marcas de llantas en la tierra. Bajamos del taxi, pagamos y llevamos nuestras cosas adentro. La cabaña era pequeña, con la cocina y la sala de estar en la planta principal, y una escalera que llevaba a un altillo donde estaba la cama. El espacio en el altillo era bastante bajo, tanto que literalmente había que arrastrarse para meterse en la cama, como en esas casas diminutas que salen en la televisión. De todas maneras, desempacamos las cosas y preparamos una cena rápida porque estábamos cansados del vuelo. Luego, abrimos una botella de vino y encendimos la chimenea para relajarnos y hablar sobre lo mucho que esperábamos disfrutar esos días. Ya eran como las 11 de la noche cuando, en medio de la conversación, los dos escuchamos algo afuera.
Se oía claramente a alguien caminando en el pasto cerca de la cabaña, y el ruido era fuerte, como si estuvieran muy cerca. Mi esposa se veía nerviosa, así que intenté tranquilizarla poniendo una cara valiente y le dije que seguro no era nada. Me levanté y miré por la ventana, y fue entonces cuando me di cuenta de lo oscuro que estaba afuera. Miré a mi alrededor, pero solo veía árboles enormes y una oscuridad profunda entre ellos. Le dije que no veía a nadie, pero aún así decidí salir al porche y encender las luces exteriores. Lo único que iluminaban era una pequeña parte del camino de entrada, y no había rastro de nadie. El bosque estaba muy tranquilo y silencioso, así que pensé que si alguien seguía caminando por ahí, lo habría oído. Regresé adentro y le pregunté a mi esposa si todavía escuchaba los pasos, pero ella dijo que el sonido no se había desvanecido. Simplemente se detuvo de repente, como si viniera de la parte trasera de la cabaña. Mi valentía empezaba a flaquear, así que le pedí que subiera al altillo y se quedara en silencio mientras yo intentaba averiguar qué estaba pasando. Revisé todas las ventanas de nuevo, pero no vi nada extraño, así que volví a la puerta principal. Me estaba preparando para salir otra vez cuando un golpe seco sacudió la cabaña. Miré a mi esposa y vi que estaba mirando hacia el techo. Alguien estaba sobre el techo de la cabaña. Decidí no salir y llamé a la policía, dándoles una larga explicación sobre cómo llegar hasta nosotros. Durante la hora que tuvimos que esperar, escuchamos de vez en cuando pasos que cruzaban el techo. Pero unos 45 minutos después, oímos el ruido de unas botas al tocar el suelo, seguido de pasos que se alejaban con calma. Me asomé por la ventana y alcancé a ver la silueta de alguien desapareciendo en el bosque. La policía tomó nuestra declaración y nos llevó de vuelta al pueblo, donde pasamos el resto de nuestras vacaciones. Pensar que alguien estaba en medio del bosque, a kilómetros de la civilización, es aterrador. Probablemente esperaba a que nos fuéramos a dormir o saliéramos de la cabaña. Solo nos queda estar agradecidos de habernos ido antes de que pasara algo peor. Mi amigo Derek y yo alquilamos una casa juntos. Él es bastante fiestero y suele salir hasta tarde, o a veces ni siquiera vuelve a casa, quedándose a dormir en otros lugares. Así que muchas noches me quedo solo en casa. Esta fue una de esas noches en las que Derek estaba de fiesta, probablemente en un club o algo así. Aprovechando la tranquilidad, me serví un par de cervezas y me senté en el banco columpio que teníamos en el porche. La noche estaba agradable, y siendo casi medianoche, la mayoría de la gente ya estaba dormida. El vecindario estaba bastante tranquilo. Después de estar afuera por menos de una hora, noté que alguien caminaba por la calle, frente a las casas. Era un hombre grande, llevaba una sudadera con capucha puesta, pero algo en la forma en que caminaba no me cuadraba. Se movía de manera muy rígida, como si solo sus piernas se movieran y la parte superior de su cuerpo permaneciera completamente inmóvil. Cuando llegó frente a mi casa, se detuvo y me miró. Esperé unos segundos para ver si decía algo, pero no pronunció ni una palabra. Solo se quedó ahí parado, en medio de la calle, mirándome fijamente. ¿Necesitas algo, amigo?, le pregunté. Permaneció en silencio un momento y luego comenzó a caminar hacia mi entrada. Me levanté del banco y le grité que se fuera, pero cuando vi que se acercaba demasiado, me apresuré a entrar y cerré la puerta con llave. Miré por la mirilla y lo vi llegar hasta la puerta. Se quedó allí un segundo más antes de sacar algo de debajo de su sudadera. Desde la pequeña visión que tenía, me pareció que era un martillo o una palanca, algo por el estilo. En ese momento, entendí lo que probablemente iba a pasar. Subí corriendo las escaleras y me encerré en el dormitorio, marcando el 911 y tratando de hacer el menor ruido posible. Desde arriba, podía escuchar cómo la madera de la puerta se astillaba mientras suplicaba al operador que enviara ayuda lo más pronto posible. Después de un fuerte golpe,
Se hizo el silencio. Lo único que se oía era la puerta rota oscilando en sus bisagras. Esperé, con el corazón en la garganta, pensando que en cualquier momento escucharía sus pasos acercándose a la puerta del dormitorio. Pero los segundos se convirtieron en minutos, hasta que finalmente oí una patrulla entrando en mi entrada. Pensé en bajar corriendo hacia los oficiales, pero el operador me dijo por teléfono que me quedara donde estaba y esperara a que los policías vinieran a buscarme. Me senté de nuevo, conteniendo la respiración. 30 segundos después, escuché a uno de los oficiales subiendo las escaleras, seguido de gritos y el sonido de una pistola eléctrica. El hombre había estado parado justo afuera de la puerta del dormitorio, como si simplemente estuviera esperando a que la abriera. Lo arrestaron, y al parecer estaba muy borracho. Nunca supe quién era ni por qué hizo lo que hizo. Según lo que me dijeron los oficiales, el tipo no quiso explicar por qué caminaba por la calle ni qué pretendía. Todo lo que sé es que, si hubiera abierto esa puerta, probablemente no estaría contando esta historia. Desde que conocí a Hunter en segundo grado, nos hicimos amigos inseparables. Compartíamos casi todos los intereses y siempre estábamos de acuerdo en todo, excepto en lo que respecta al helado, claro. Nuestra amistad era normal hasta que llegamos a sexto grado. Ambos asistíamos a una escuela privada y la madre de Hunter casi nunca estaba en casa. Siempre estaba en viajes de negocios, a veces desapareciendo durante meses. Su padre, perdón por mi francés, es un verdadero imbécil, siempre borracho. Honestamente, no sé por qué siguen juntos, pero eso no es lo importante. Alrededor de sexto grado, el problema del alcohol de su padre se intensificó, llegando al punto en que comenzó a abusar de Hunter, tanto verbal como físicamente. Mis padres se enteraron y, desde ese momento, Hunter prácticamente vivió en mi casa cuando las cosas se ponían feas. Ahora, con 15 años, la situación era tan mala que a veces no tenía tiempo ni de empacar su ropa. Todo lo que poseía de valor estaba en mi casa porque no confiaba en su padre para que no lo rompiera o vendiera. Me sentía muy mal por él, pero estaba agradecido de que mi familia pudiera ayudar. Afortunadamente, ambos teníamos la misma talla, así que no había problemas con la ropa. Algunos pueden considerar eso raro o asqueroso, pero para mí, Hunter era como un hermano. Haría cualquier cosa por él. Un año, durante la primera semana de las vacaciones de verano, mis padres decidieron que sería divertido ir a nuestro chalet en las montañas. Déjenme explicar, ya que esto será importante para la historia. Nuestro chalet tiene espacio suficiente para 14 personas. Cuenta con piscina interior, jacuzzi exterior, cine en casa, sala de juegos y un sinfín de armarios, tanto normales como walk-in. Si alguien entrara a robar y se escondiera, sería un verdadero dolor encontrarlo. Así que nos dirigimos al chalet y, por supuesto, invitamos a Hunter a acompañarnos. Ambos estábamos muy emocionados, incluso más cuando nos enteramos de que mis padres nos dejarían solos durante la primera semana. Tenían algunos asuntos que atender antes de unirse a nosotros, así que estábamos ansiosos por disfrutar de una escapada tan necesaria. Finalmente, llegamos al chalet, mis padres dejaron nuestras cosas y se fueron, advirtiéndonos que mantuviéramos todo cerrado hasta su regreso. Así fue como quedamos solos, 6 días enteros en un chalet con una sala de juegos dedicada. Era el paraíso para Hunter y para mí. Pero, sin saberlo, el paraíso pronto se convertiría en un infierno. Entramos en la casa, dejamos nuestras cosas en la habitación y nos preparamos para una noche de videojuegos y películas. Mi primer error fue abrir una ventana en la planta baja, solo un poco para que entrara aire fresco. No pensé en nada, ya que tiene un seguro que evita que se abra más sin presionar un botón oculto en el interior. Comenzamos a jugar alrededor de las 18 horas y tomamos un descanso a las 20 horas. Mientras estaba en la pausa,
Pasé junto a la ventana que había abierto antes y, de alguna manera, ahora estaba completamente abierta. El estúpido adolescente que era, pensó que yo la había dejado así, y que nadie podría entrar por ese balcón que estaba bastante bajo. No quería pensar que no estábamos solos, y aquí es donde comienza la diversión. Cerré la ventana, fui al baño y tomé una botella de agua de la cocina para tenerla a mano. Continuamos jugando sin interrupciones durante unos 30 minutos, pero entonces comenzamos a escuchar un sonido de rasguños proveniente de algún lugar de la casa. Lo ignoramos, pensando que era algún animal fuera que rascaba con mucha fuerza, y seguimos con nuestros juegos hasta que Hunter dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Me preguntó por qué le había puesto la mano en el hombro. Teníamos las luces apagadas, y él estaba concentrado en el juego. Estábamos jugando a Call of Duty en modo zombie, y mientras él jugaba, yo simplemente lo observaba y me relajaba. Espero que ninguno de ustedes en su vida sienta esa sensación de terror en el estómago, esa sensación de que estás siendo cazado en tu propio hogar, un lugar donde se supone que debes sentirte seguro. Me volví a mirar a Hunter, y efectivamente, había una mano en su hombro, y no era la mía. Estaba tan asustado y sorprendido que me quedé paralizado. El hombre que estaba detrás de él vestía de negro, y su rostro estaba oculto por la capucha de su chaqueta. Mi amigo gritó al darse cuenta de que no era mi mano. Tomé acción. Primero salté y tiré de Hunter, escuchando cómo se le rompía la camiseta mientras corríamos fuera de la habitación. Oímos al extraño detrás de nosotros. Todo estaba tan oscuro que fácilmente podría perderlo en mi propia casa. Afortunadamente, aunque era un abismo de oscuridad, sabía hacia dónde ir. Era como un laberinto. Tiré de Hunter escaleras arriba hacia la segunda planta. Allí había una especie de sala de estar. Nos agachamos detrás del sofá y tomé el teléfono para intentar llamar a la policía. Era un viejo teléfono fijo que había estado en la casa desde que la compramos y siempre había funcionado bien, pero por alguna razón no había tono. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cable que lo conectaba estaba cortado. Estábamos fuera de suerte, ya que nuestros teléfonos móviles estaban en nuestras mochilas arriba. Escuchamos pasos que venían de la dirección de la que habíamos llegado. Lentamente, el extraño se acercaba a nosotros. Con un frío en el pecho, me di cuenta de que no tenía la ventaja de que mi enemigo no conociera el diseño de la casa. No sé cómo, pero él se movía con facilidad. Tal vez se había acostumbrado a ella mientras nosotros estábamos distraídos con los videojuegos. No estoy seguro, pero cada segundo que pasaba, sentía más que estábamos a punto de morir. Oímos que los pasos se acercaban y luego se detuvieron en la entrada de la sala. Y susurró, lo suficientemente alto como para que pudiéramos escuchar. Chicos, tienen una piel muy bonita. Quiero ver más, por favor. Mi amigo estaba temblando y yo estaba paralizado. El extraño comenzó a acercarse, dirigiéndose directamente hacia el sofá donde nos escondíamos. Susurró de nuevo, sé dónde están. Conozco el diseño de esta casa. Pueden correr, pero los encontraré. Las lágrimas inundaban mis ojos. Estaba seguro de que esto era el final, pero no estaba dispuesto a rendirme sin luchar. Ambos salimos disparados en la misma dirección hacia la salida. De inmediato, él comenzó a seguirnos y se mantenía al día. Pasamos junto a un gran armario que empujé para bloquear el camino. Eso lo ralentizó, pero solo por un momento. Giramos la esquina y corrimos hacia el tercer piso, donde estaban los dormitorios, donde estaban nuestras mochilas y teléfonos. Hunter corrió hacia nuestra habitación, pero lo detuve, y corrimos hacia una habitación de invitados que tenía una cama muy baja con cobertores bajos. Había una caja de almacenamiento debajo de la cama que se podía abrir con un botón secreto que estaba debajo del marco de la cama. La abrí y nos metimos adentro. Cerré la puerta y las cobijas cubrieron la parte superior de la puerta. Permanecimos allí un rato, tratando de controlar nuestra respiración.
porque estábamos jadeando como locos. Pronto, escuchamos al hombre subiendo las escaleras, jadeando. Gritó en el pasillo. Puedo olerlos. Es agradable. Solo es cuestión de tiempo antes de que los atrape y los haga míos. Hunter gimió y comenzó a hiperventilar. Era demasiado ruido. No teníamos nada que pudiera detenerlo. Intentamos cubrirnos las caras con nuestras camisetas, pero no funcionó. Podíamos escuchar al hombre acercándose y, con cada paso, la respiración de Hunter se intensificaba. Intenté hacer lo último posible, tratar de consolarlo. Imité a mis padres. Le puse el brazo alrededor de los hombros y le dije que todo iba a estar bien, que íbamos a salir de esta. Sorprendentemente, funcionó. Aunque no tenía mucha fe en eso, continué abrazándolo, no solo porque lo necesitaba, sino también porque me ayudaba a calmarme. Entonces, la puerta de la habitación de invitados donde nos escondíamos se abrió de golpe. Hunter me abrazó más fuerte. Su cara estaba contra mi cuello. Sentí la humedad en mi piel. Estaba llorando y temblando, pero ahora estaba completamente en silencio. De repente, el hombre comenzó a destrozar la habitación, volcando muebles y destruyendo el lugar en busca de nosotros. Gruñía de frustración todo el tiempo y soltaba un rugido de frustración al final que me helaba la sangre. El hombre sonaba como un animal salvaje, no como un ser humano decente. Sonaba más como algo que haría un niño caprichoso. El hecho de que fuera un hombre adulto hacía esto aún más perturbador. Pronto, pareciendo que no podía encontrarnos, salió de la habitación y comenzó a subir al cuarto piso. Allí estaban nuestras mochilas y teléfonos, pero seguiríamos estando cerca de donde él estaba. No había manera de que pudiéramos ir allí, así que decidimos esperar un poco más. Aunque el ruido había cesado, sentía que no había escapatoria. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el silencio se hizo. Ya no escuchamos más ruidos. Supusimos que había renunciado, pero para ser honesto, todavía estaba asustado. Estaba seguro de que estaba afuera esperando que dejáramos de movernos. Después de unos minutos, decidimos salir lentamente de nuestro escondite, conscientes de cualquier ruido que pudiera atraer al hombre hacia nosotros. Nos quedamos atrapados allí, muertos de miedo, hasta que finalmente me armé de valor, respiré hondo y dije, vamos a salir de aquí. Salimos de la caja y miramos alrededor. Todo estaba tranquilo. Solo había un leve sonido del viento y el ruido de la naturaleza que nos rodeaba. Me sentí aliviado, así que abrí la puerta lentamente y comenzamos a movernos por la habitación. Era tan silencioso que podría oír el sonido de nuestras respiraciones. Pero cuando llegamos a la puerta que daba al pasillo, antes de que abriera la puerta, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Alguien estaba riendo. Me detuve en seco. Hunter se quedó inmóvil a mi lado, mirándome, temeroso de lo que podía hacerme. La risa era baja, casi como un susurro, pero clara. Me giré hacia Hunter, y con la mirada, le hice una señal de que no abriera la puerta, que no hiciera ruido. Nos quedamos allí en la oscuridad, paralizados, mientras la risa se hacía más fuerte, más maníaca. Después de un tiempo, no sé cuánto, el hombre se volvió a quejar. Si no salen, los haré salir. Solo será un momento. Puedo esperar. Y la risa continuó. No sabía qué hacer. Hunter estaba totalmente pálido, y su respiración se había vuelto rápida de nuevo. La única manera de salir de esto sería atravesar el pasillo y buscar la salida, pero sabía que eso nos llevaría a su trampa. Finalmente, después de un tiempo eterno, la risa se detuvo. El silencio reinaba. Sentí un impulso de asomarme a la puerta, pero Hunter me detuvo. Entonces, por primera vez en mi vida lo escuché. Era un grito desgarrador. Me estremecí. Me volví para mirar a Hunter. Sabía que no podía estar bien.
decidí que no podíamos esperar más. Abrí la puerta de un empujón y salí corriendo hacia el pasillo. Todo lo que podía pensar era, no puedes dejar que Hunter se quede aquí. Él me siguió, pero cuando llegamos al final del pasillo y nos dirigimos hacia las escaleras, oímos el sonido de algo caer al suelo en el piso de abajo. Hunter me agarró del brazo y me detuvo. Estábamos fuera de tiempo. El hombre descendía. Ahora estaba justo detrás de nosotros. Corrimos escaleras abajo mientras él caía detrás de nosotros. Corrí a través del pasillo y, en el último segundo, Hunter me empujó hacia un lado y se lanzó hacia la piscina interior. El hombre lo siguió. No sé qué estaba pensando. Solo sabía que necesitaba hacerlo. Él se lanzó a la piscina y cuando el hombre se asomó por el borde de la piscina y se inclinó hacia adentro, Hunter salió disparado hacia el otro lado. Fue una jugada arriesgada. No sé cómo lo logró, pero se movió rápidamente y el hombre, al intentar atraparlo, resbaló y cayó en la piscina. Hunter salió corriendo de allí y gritó, ¡corre! Y corrimos juntos. Comenzamos a salir de la puerta trasera, sintiendo cómo la adrenalina fluía por nuestras venas. Mi mente estaba nublada, pero sabía que lo estábamos logrando. Ambos llegamos a la puerta trasera y abrimos la puerta. Salimos, y antes de cerrar la puerta, nos giramos hacia el interior. El hombre había salido de la piscina, empapado, pero lo que más me horrorizó fue su expresión. Era como si estuviera ansioso por conseguir lo que quería. Corrimos hacia la casa de un vecino, que estaba cerca, y tocamos la puerta. Mientras lo hacíamos, nos giramos hacia atrás, esperando ver al hombre salir corriendo detrás de nosotros. No lo vi, pero el terror seguía alimentándose en mis venas. Finalmente, una mujer mayor abrió la puerta y nos vio. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan asustados?, preguntó. Le expliqué que había alguien en mi casa y que teníamos que llamar a la policía. Ella estaba atónita y al final decidió que entraríamos. Hizo una llamada a la policía y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran. Cuando los oficiales llegaron, les expliqué todo y, después de revisar el chalet, no había rastro del hombre. La policía le preguntó a la mujer si había visto a alguien y, como era de esperar, no. Hunter y yo finalmente llegamos a la conclusión de que tal vez solo habíamos estado cansados. Y por alguna razón, habíamos soñado eso. Todo eso en mi cabeza, pero cada vez que escucho las palabras sangre, muerte o estrangulación, el recuerdo de esa noche vuelve a mí. Una vez que mi madre llegó a casa, inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Nos preguntó qué había pasado y, después de unas horas, le conté todo. Ella también estaba atónita. Luego llamó a la policía para preguntarle sobre el incidente, pero una vez más, no había rastro del hombre. No puedo quitarme la sensación de que ese hombre todavía está en la zona. La policía le preguntó a mis padres si estaba en nuestra casa, y dijeron que no. Y ahora, cada vez que escucho un ruido en la casa, temo que se trate de él. Puede que no haya estado allí físicamente, pero en mi mente, lo seguirá estando para siempre. Hunter está bien, pero no está tan bien como solía estar. Nunca podrá olvidarlo, al igual que yo. Es posible que hayamos sobrevivido esa noche, pero no tengo dudas de que podría volver a aparecer en cualquier momento. Al final, cuando mis padres regresaron, decidieron cerrar el chalet y lo sellaron. Hunter y yo no hemos regresado desde entonces. Esa experiencia nos marcó a ambos de maneras que nunca pensé que podría pasar. Esto me pasó hace un poco más de un año. Tenía 24 años y vivía solo en una casa adosada en los suburbios. Para ser sincero, a veces se me hacía muy aburrido estar solo, así que siempre intentaba invitar a mis amigos cuando podía. Mis amigos más cercanos venían un par de veces por semana, y en ocasiones incluso se quedaban a dormir para escapar de la casa de sus padres. Esa noche no tenía planes, pero al día siguiente había quedado con mi amiga Sara para ver unas películas en mi casa.
Realmente solo quería que la noche pasara rápido para que llegara el día siguiente. Me fui a la cama temprano, como a las 9:15. En medio de la noche me desperté de golpe. Miré el reloj en mi mesita de noche y vi que eran las 2. Pero lo extraño fue la forma en que me desperté. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba muy alerta, como si algo estuviera pasando. Pensé que tal vez había tenido una pesadilla o algo así, hasta que escuché un clic proveniente de abajo. Me incorporé y escuché cómo una puerta se abría lentamente con un chirrido, seguido de pasos entrando en mi casa. Aunque me sentí aterrorizado, intenté calmarme pensando que tenía que ser Sara o alguno de mis otros amigos, ya que todos ellos tenían llaves de mi casa por si necesitaban un lugar donde quedarse. Me levanté de la cama, abrí la puerta y salí al pasillo. ¿Sara?, dije, pero nadie respondió. Esperé en el pasillo lo que pareció una eternidad, hasta que de repente una luz brillante se encendió iluminando la planta baja. Un segundo después, escuché un leve murmullo proveniente de la sala de estar. Alguien había encendido la televisión. Por un momento sentí alivio, pensando que seguramente era uno de mis amigos que había bebido de más. Bajé las escaleras y entré en la sala, pero en cuanto lo hice, sentí un frío helado recorrerme todo el cuerpo. Había un hombre sentado en mi sofá, mirando la pantalla. Parecía tener unos 50 años, con el pelo negro y largo, aunque descuidado, y la ropa sucia. Cuando me vio, me miró con una sonrisa torcida y levantó la mano como si me invitara a sentarme en el sofá con él. En ese momento di media vuelta y salí corriendo por la puerta principal. Fui directo a la casa de mi vecino y golpeé su puerta hasta que me dejó entrar. Llamamos a la policía, pero para cuando llegaron, el hombre ya no estaba. No había ni rastro de él. Lo peor fue que la policía no se lo tomó muy en serio, sugiriendo que probablemente solo era un vagabundo inofensivo que buscaba un lugar donde dormir. Pero yo lo veo de otra manera. El tipo forzó la cerradura de mi puerta, se sentó en mi sofá y encendió la televisión, y luego me sonrió de esa forma tan inquietante, como si me invitara a acompañarlo. Creo que podría haber sido un acosador o algo peor, y ahora me cuesta mucho dormir cuando estoy solo, pensando que quizá no lo estoy realmente. Hace unos años, vivía en la misma casa en la que había estado por unos 8 años. Era una casa de tamaño familiar, perfecta para cuando tenía compañeros de cuarto, pero cuando se mudaron y me quedé solo, ya no sabía qué hacer con tanto espacio. Técnicamente, era una casa de 4 habitaciones, pero solo usaba 2. Una era mi dormitorio principal, y la otra, la sala de juegos. Las otras 2 estaban al final del pasillo, en la planta alta. Una tenía algunas cajas de almacenamiento, y la otra estaba completamente vacía. Esa noche salí del trabajo a las 9 y, de camino a casa, pasé por un Wendy's para cenar. Llegué y prácticamente me fui directo a la sala de juegos. Al día siguiente no trabajaba, así que planeaba quedarme jugando toda la noche. Me puse los auriculares y encendí el juego de Call of Duty. Pero, antes de que siquiera cargara la partida, creí escuchar un ruido, como si alguien hubiera golpeado la puerta de entrada. Me quité los auriculares y me quedé escuchando, pero no oí nada más. Supuse que si realmente hubiera alguien, habrían tocado de nuevo. Así que volví al juego. Pasaron casi 2 horas y, de repente, lo escuché otra vez. Sonaba como un golpe o el ruido de una puerta cerrándose, algo así, pero con los auriculares puestos y la puerta de mi cuarto cerrada, era difícil distinguirlo. Me levanté, abrí la puerta y me asomé al pasillo, esperando que el sonido se repitiera, pero nada. Bajé las escaleras y revisé la puerta de entrada. Afuera no había nadie y todo parecía normal. Aún así, por precaución, me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada antes de regresar arriba. Esta vez dejé la puerta de mi cuarto abierta para, si volvía a oír el sonido, poder escucharlo mejor. Me puse los auriculares
y continué jugando. Pasé un par de rondas, como unos 20 minutos más o menos, y justo cuando terminó una partida y me recosté en la silla, vi que una figura pasó corriendo por el marco de la puerta. Apenas la alcancé a ver de reojo, pero fue suficiente para darme un susto tremendo. Me quité los auriculares de un tirón y me levanté de la silla, completamente aterrorizado, sin saber qué hacer. Me quedé mirando la puerta, paralizado, hasta que por fin me atreví a moverme, varios minutos después. Salí al pasillo y revisé toda la casa, pero no encontré a nadie. Sin embargo, la puerta de entrada estaba otra vez sin seguro. Cuando la policía llegó y revisó, quedó claro que alguien había estado escondiéndose, y probablemente viviendo, en la habitación vacía. No había entrado ahí en semanas, tal vez meses. Así que todo ese tiempo esa persona pudo haber estado del otro lado de la pared sin que yo lo supiera. Es espeluznante pensarlo, sobre todo si me lo hubiera encontrado cara a cara. No hay forma de saber qué habría pasado.